noches, amada iglesia. Hoy tengo la oportunidad de compartir con ustedes el estudio que continúa en el Evangelio de Juan. Estamos estudiando el capítulo 8, entonces los invito a que oremos y vamos a estudiar. Señor, te damos gracias. Gracias, Padre, por el privilegio de reunirnos alrededor de tu palabra. Gracias por el privilegio de estudiar en ella, de escudriñar en ella, Señor, y conocerte, Señor, conocer tu carácter, conocerte, Señor, genuinamente, entender quiénes somos, Señor, y poder ver la obra maravillosa que hiciste para rescatarnos. Gracias, Padre, por el privilegio, Señor, de estudiar tu palabra y regocijarnos en ella, Padre. Te pido que nos hables a través de ella, que me uses, Señor, aún a pesar de mí mismo, Señor, y que todo esto sea para tu gloria, para exaltar tu nombre. Te pido, Padre, en nombre de Jesús. Amén. Bueno, en el capítulo 8 han ocurrido varias situaciones. Es un capítulo bastante especial porque son hechos o sucesos que ocurren dentro del templo. Vamos a ver algunas situaciones particulares. Al menos han ocurrido 3 hechos dentro del templo en este capítulo. El primer evento que ocurre al inicio del capítulo 8 es el encuentro de Jesús con la mujer pecadora, que es llevada por los fariseos cuando Jesús está enseñando. Se cree que en el patio del templo, y está Jesús enseñando y lleva a una mujer a encontrar en adulterio y se le llevan a Jesús, y ese probablemente es el pasaje más conocido de este capítulo. Luego encontramos que Jesús está dando un sermón en el lugar de las ofrendas, en el templo, y Jesús habla acerca de que Él es la luz del mundo. Los fariseos le reclaman que porque Él da testimonio de sí mismo, pero Jesús dice que es el Padre el que da testimonio de Él. Esto también ocurre en el templo, no necesariamente de forma cronológica inmediatamente después de lo de la mujer pecadora, pero también ocurre en el templo. Y después ocurre otra situación también, creemos que dentro del templo, donde Jesús le dice a las personas que están ahí, los fariseos le dice, donde ustedes, y a los que están ahí siguiéndolo, donde yo voy a ir, ustedes no irán. Donde yo voy a ir, ustedes no irán, y solamente cuando me hayan levantado van a reconocer que yo soy el Hijo de Dios. Jesús está dando testimonio de que solo hasta que Él haya sido crucificado verdaderamente van a conocer quién es. Y vemos en el capítulo 8, versículo 28 al final, dice: les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado el Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Entonces, es el final de ese encuentro donde Jesús está diciendo que a donde Él va, ustedes no pueden ir, le dice a los que lo están escuchando, indicando la obra que Él iba a hacer, que iba a ser primogénito, que iba a ser el primer resucitado, pero también indicando quién es Él, indicando también que Él es el camino para la salvación y que es el único camino al Padre. Pero ese versículo siguiente al texto que acabamos de leer, el versículo 30, nos va a indicar el contexto en el que vamos a seguir estudiando el capítulo 8 de Juan. Entonces, en el versículo 30 vamos a encontrar, dice: hablando de estas cosas, muchos creyeron en Él. Entonces, esto me va a llevar a un pasaje al final del capítulo 8 que va hasta el versículo 59, y desde el versículo 31 al versículo 59 vamos a encontrar con una situación, podemos llamar una discusión que se produce entre Jesús y un grupo de judíos que estaban ahí. Esta discusión sigue inmediatamente después del texto que acabamos de leer, que estudiamos el estudio pasado. Y esta discusión que se da entre Jesús y los judíos la podemos dividir en 2 partes. Vemos la primera de estas. La primera parte, que va desde el versículo 31 hasta el versículo 47, es una parte en la cual Jesús va a mostrar y va a confirmar y a revelar cuál es la identidad de esas personas que están discutiendo con Él. Y en la segunda parte se va a discutir la identidad de Jesús. Entonces, en la primera parte se discute quiénes son estos judíos. Jesús les va a decir quiénes son ustedes. Ellos van a querer defenderse. Y en la segunda parte va a ser al contrario. Los judíos van a atacar a Jesús, le van a decir van a intentar atacarlo. Y Jesús va a mostrar quién realmente es Él.
Y es curioso porque estas dos situaciones o estas dos verdades que se van a mostrar aquí, la realidad del ser humano reflejada en este grupo de judíos y la realidad de quién es Jesús, es esencial para que toda aquella persona vaya a creer. Para yo creer en Jesús tengo que tener claro quién soy yo y quién es Jesús. No basta con conocer una sola de esas. Un hombre que sabe realmente quién es Él, pero no sabe quién es Jesús, pues va a estar desesperanzado, porque un hombre sabe que realmente quién es, que es pecador, que no merece nada de Dios, que está perdido, pero solamente se queda con ese conocimiento. Si sabe que hay un Salvador, pues no va a tener ninguna esperanza. Es una persona desdichada, sin ninguna esperanza, ninguna forma de salvación. Pero aquel que conoce solamente quién hizo Jesús, pero no se reconoce quién es Él, pues una persona que va a saber que hay un Salvador, pero va a creer que no tiene necesidad de Él, va a creer que es una persona que cree que puede salvarse por sus propios medios, una persona que no va a reconocer su desdicha espiritual y su necesidad de un Salvador. Entonces, en estas dos partes de esta discusión vamos a ver la realidad o dos verdades absolutas que una persona debe conocer para creer en Jesús, para aceptar a Jesús. Hoy veremos la primera parte del versículo 31 hasta el versículo 47. Y vamos a ir leyéndole, vamos a ir mirando lo que la Biblia nos dice acerca de este pasaje. Entonces, el pasaje termina cuando dice en el versículo 30 que hablando Jesús en el templo, estas cosas, hablando de que solamente iban a conocerlo cuando fuera levantado, muchos creyeron en él. Así termina el versículo 30. El versículo 31 sigue así y dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecierais en mi palabra, seríais verdaderamente mis discípulos. Aquí pasa algo muy curioso. En el versículo 30 dice que muchas personas creyeron en él, muchos creyeron en él, pero no especifica quiénes eran, ¿ya? Pero en el 31 sí, parece que Jesús, de ese grupo de personas que creyeron en él, Jesús saca un grupo aparte, un subgrupo de esa cantidad de personas que se ven como judíos, es decir, un grupo de judíos. Aparentemente lo que vamos a ver en el pasaje son judíos fariseos o pertenecientes al Sanedrín, pues son personas eh, de algún reconocimiento de alguna posición religiosa dentro de la sociedad judía, aparentemente por el pasaje. Aquí Juan los indica simplemente como judíos. Eh, pero en muchos casos Juan utiliza ese término judíos para referirse no al término de la nacionalidad del pueblo, sino también para referirse a eso, un grupo de fariseos que siguen a Jesús, un grupo de escribas, un grupo de personas que ocupaban un lugar religioso en la sociedad judía. Entonces, a estos hombres que Jesús sacaba aparte, dice a los judíos que habían creído en él. Cuando uno lee eso, normalmente en nuestra versión Reina Valera, pues uno cree que son judíos que han creído. Pero a medida que vamos al pasado, vamos a dar cuenta que estas personas realmente no habían creído en Jesús. Son personas que aparecen, son simpatizantes. Y aquí me llama la atención que la Biblia textual, en la versión Biblia textual dice, ese versículo dice, decía entonces Jesús a los judíos que le habían creído. Entonces el comentario de esta misma Biblia dice, aquellos que, los que en el versículo 30 se refieren, dice aquellos que creyeron en él. Pero el versículo 31 dice aquellos que solo dieron crédito a lo que decía. Es decir, que estas personas solamente atribuyeron un crédito a las palabras de Jesús. Solamente lo vieron como algo bueno, tal vez algo que hace un maestro. Pero no creyeron genuinamente en Jesús como el Salvador. Entonces, y a través del texto vamos a darnos cuenta que es realmente así. Esas personas, su fe o lo que ellos decían que habían creído en Jesús, no es realmente algo real. Entonces, Jesús se dirige a ellos y les dice, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Aquí nos salta una pregunta. ¿Por qué Jesús se dirige directamente a ellos, a este grupo de judíos? ¿Qué hace que Jesús se acerque a ellos? Bueno, algo muy importante. Como vemos en muchos pasajes del Evangelio, vemos que Jesús conoce los corazones y las intenciones de las personas. Entonces Jesús sabía que estas personas realmente no habían creído en él, que eran simplemente simpatizantes, que esas personas no eran creyentes reales. Por eso Jesús se acerca para hablarles y para confrontarlos acerca de su fe. Y algo muy importante que debemos tener en cuenta aquí es que Jesús conoce nuestra fe.
Yo no puedo engañar a Dios, yo no puedo engañar a Jesús y aparentar una fe y puedo engañar a las personas, pero a Dios no lo puedo engañar. Y Dios sabe si mi fe es real o simplemente yo doy una apariencia de piedad, simplemente doy una apariencia de ser cristiano para engañar a alguien, para obtener algo por eso, o simplemente para tener un grupo social. Pero yo no puedo engañar a Jesús. Jesús conoce si mi fe es real o no. Y por eso se acerca a ellos y por eso les habla. Y les dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra, serían verdaderamente mis discípulos. Entonces Jesús les va a decir a ellos que sus acciones, ¿ya? El seguir la palabra de Jesús, seguir la revelación, las enseñanzas de Jesús es lo que vamos a hacer realmente son sus discípulos. No solo por el hecho de que ellos digan que son discípulos o que han creído en Jesús, eso los convierte en discípulos, sino que la fe que ellos han tenido se va a mostrar a través de sus obras. Entonces aquí, de cierta manera, el Señor nos muestra un paralelismo con lo que venimos estudiando en el libro de Santiago, en la carta de Santiago. Y es que en Santiago 2:17 dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Entonces no significa que el hombre sea justificado por las obras, no significa que el hombre se salve por sus obras, pero las obras van a mostrar claramente cuál es mi fe, si yo realmente he creído, si realmente soy cristiano, si realmente soy salvo. No porque las obras me salven, sino porque las obras revelan lo que hay realmente en mi corazón. Entonces, de cierta manera, es lo mismo que Jesús le está diciendo aquí. Dice, si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Es decir, los discípulos de Jesús son aquellos que permanecen en su palabra, en sus mandamientos. Entonces Jesús los va a confrontar, porque probablemente esos hombres decían creer en Jesús, pero no iban a hacer lo que Jesús les estaba diciendo. Aquí recordamos también las palabras de Jesús, cuando él dice, porque me dicen Señor, Señor, y no hacen lo que yo les digo. Algún verdadero discípulo de Jesús, un verdadero creyente, va a hacer lo que Jesús dice. Pero vamos a ver cómo esos judíos que están ahí son confrontados porque ellos buscaban otra cosa, solamente querían aparentar haber creído en Jesús. Y miremos qué pasa. Entonces Jesús les dice, en el versículo 32, perdón, dice, y conoceréis y la verdad os hará libres. Entonces aquí Jesús les va a decir que si una persona ha creído realmente en Jesús, va a vivir conforme a su palabra. Y a medida y debido al hecho de haber tomado una decisión por Cristo, por el hecho de ser cristiano, haber tomado una decisión por Jesús, por ser salvo, porque el Espíritu Santo ahora mora en nosotros y por vivir conforme a la palabra, eso nos hará que conozcamos la verdad y esa verdad nos hará libres. Y aquí es algo muy importante. Conocer la verdad significa conocer la realidad de las cosas. No se refiere a creer una teoría o una hipótesis, sino conocer verdaderamente cuál es la realidad. Entonces, aquel que vive conforme a la verdad de Jesús, conforme a su palabra, va a conocer la verdad. ¿La verdad de qué va a conocer? Pues va a conocer la verdad de Dios, de quién es Dios. A través de la palabra, a través de la revelación del Espíritu Santo en nuestra vida, podemos conocer cuál es el carácter de Dios, quién es Dios. No podemos conocer a Dios en toda su magnitud, porque sería imposible para un ser humano conocer algo que es infinita, algo que supera nuestra capacidad. Pero sí podemos conocer su carácter y cómo Dios se revela a nosotros a través de su palabra. También vamos a conocer la verdad del hombre, la realidad del ser humano, con la palabra de Dios, y el vivir con ella nos va a revelar quién realmente es el hombre. Nos va a mostrar la verdad de la salvación y el Espíritu Santo va a mostrar la realidad del Evangelio. Entonces, solamente cuando una persona acepta a Jesús como su Salvador, cuando vive conforme a la palabra, va a conocer realmente esa verdad y esa verdad lo hará libre. ¿Lo hará libre de qué? Del pecado. Muchas personas creen que vivir una vida de solamente satisfacer a sí mismo, vivir para sí, es verdadera libertad. Pero ahorita vamos a ver que Jesús dice que es todo lo contrario. Y solamente el hombre a través de Cristo Jesús puede realmente ser libre, libre de una vida de pecado, una libertad para vivir para Dios, para agradarle. Eso es lo que Jesús dice. La verdad
que solamente tiene Cristo y que Cristo mismo es la verdad. Ya Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. El conocimiento de quién es Él, la obra que Él ha hecho y entregar nuestra vida a Él, más la obra del Espíritu Santo en nosotros, nos lleva al conocimiento, nos da una libertad del pecado para vivir una vida agradable a Él, una vida de servicio a Él, una vida agradable a Dios y una vida eterna junto a Él. Entonces, eso es lo que Jesús le está diciendo. Dice, mire, su obra, las obras que ustedes hagan van a mostrar si realmente es su fe. Y ese conocimiento y esa fe les dará libertad del pecado. ¿Por qué les dice esto? Porque estos hombres se creían personas muy santas, eran la cúspide o la cumbre de la sociedad judía, la cumbre espiritual de la sociedad judía, pero realmente estaban muertos en sus pecados. Jesús los llama sepulcros blanqueados, porque aparentaban ser muy piadosos, pero realmente no agradaban a Dios, eran falsos. Entonces eso es lo que Jesús les está diciendo. Dice, ustedes son esclavos del pecado. Ustedes están muertos realmente y necesitan salir de esa esclavitud. Y Jesús ya lo ha hecho con la mujer pecadora. Cuando estos hombres, estos mismos hombres seguramente, o algunos de esos, llevan a la mujer adúltera delante de Jesús. Cuando Jesús les dice, el que esté libre de pecado tire la primera piedra. Lo que Jesús les está diciendo ahí es que ellos también han cometido ese mismo pecado, ellos son también merecedores de ese mismo juicio que ellos querían aplicar a la mujer pecadora. Jesús no estaba desacreditando, desautorizando la ley de Moisés. Jesús lo que está diciendo es, ustedes merecen lo mismo que ella. Ustedes merecen el mismo castigo porque son pecadores igual. Tal vez no han cometido un adulterio físico, pero sí lo han hecho en su corazón. Entonces, Jesús ya confrontado les ha mostrado que son pecadores, que realmente, aunque ellos crean que son jueces, que son la autoridad, la cumbre espiritual, ellos también necesitan un Salvador. Y Jesús lo está confrontando a través de esto. Ahorita, los hombres, los judíos, como llama Juan, les van a responder a Jesús. Entonces dice, le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Y aquí pasa una cosa muy curiosa, muy chistosa incluso. Ellos le dicen, somos linaje de Abraham. La palabra linaje se refiere a literalmente la palabra esperma, refiriéndose a que eran descendencia de Abraham. Y dicen, jamás hemos sido esclavos. Esa palabra esclavo realmente es un verbo que significa volverse esclavo de alguien, ¿ya? O rendirse, o sí, ser esclavizado por algo. Pero ellos dicen, y jamás hemos sido esclavos de nadie. Y aquí viene una gran contradicción de ellos, porque los judíos convenientemente se olvidan de cómo fueron siervos de los egipcios, de los asirios, de los babilonios, también cómo estuvieron sujetos al imperio medo-persa, también estuvieron sujetos al imperio griego, después al imperio romano. O sea, los judíos pasaban de estar subyugados por un imperio a otro. Ellos nunca fueron el imperio gobernante, ellos siempre fueron subyugados por otra nación. Pero aquí ellos se olvidan mágicamente de esto. ¿Por qué? Porque no quieren darle la razón a Jesús. Ellos están haciendo caso omiso, olvidándose de su historia, que obviamente ellos lo saben. O sea, ¿qué judío o qué fariseo o qué judío iba a olvidarse de lo que hizo Moisés? Es claro lo que ha pasado. ¿Y cómo iban a olvidar la obra que hizo Dios cuando trajo de nuevo a su nación desde Babilonia? ¿Ya? Y restauraron todo lo que estaba ahí, reconstruyeron el muro de la ciudad, reconstruyeron el templo. Entonces ningún judío se iba a olvidar de eso. Ellos convenientemente lo olvidan. ¿Para qué? Es como el ser humano que intente negar su naturaleza caída, ¿ya? Ellos querían mostrarse como aquellos que nunca fueron esclavos, ¿ya? Porque piensan que si reconocen que fueron esclavos físicamente como pueblo, están reconociendo que también son esclavos del pecado. Entonces por eso ellos lo niegan. Pero es lo mismo, es como el ser humano intenta negar su naturaleza caída. El ser humano intenta negar su propia maldad. Recuerden aquella frase dice que el hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe. No, eso es mentira. El ser humano nace malo, la sociedad lo vuelve peor, ¿ya? Yo tengo una niña de 1 año, ¿ya? Y aún en ella vemos como ella es una pequeña pecadorcita.
como cuando va a hacer algo que sabe que no debe hacer, voltea siempre a mirar si alguien la está supervisando. ¿Cómo se le enseña eso a un niño? No, no hay necesidad de enseñarse. Y ella viene con eso. Obviamente ella no entiende que su pecado y su desobediencia también agreden, transgreden la ley de Dios, más bien, ofenden a Dios. Pero sí sabe, y sí sabe que hay una autoridad en sus padres, e intenta retar esa autoridad. ¿Eso se lo enseña a alguien, a algún niño? No. Eso viene en el paquete, viene en nuestra alma, en nuestro sentimiento, en nuestro corazón humano. Entonces, ellos intentan negar esa propia maldad que hay en ellos, y por eso dicen, ¿cómo dicen que son libres y nunca hemos sido esclavos? Pero es una mentira. ¿Ya? Intentan negar una esclavitud que es evidente, ¿ya? Y muchas personas, muchos seres humanos, o todos, hemos sido así antes de Jesús. Sabemos que necesitamos un Salvador, sabemos que necesitamos ser redimidos, sabemos que estamos muertos en nuestros pecados, pero aún así lo negamos y intentamos aparentar que no, que somos perfectos, que no tenemos necesidad de un Salvador, que vivimos una vida buena, entre comillas, que no somos perfectos, pero creemos que nos podemos ganar el cielo, pero es una mentira. Y dice, miren lo que Jesús le dice en el 34. Jesús decide obviar toda la parte histórica del pueblo de Israel, porque él sabe que ellos la conocen. Y mira que le dice, Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Entonces Jesús entra al grano, Jesús no se pone a discutir con ella y decirle, ustedes están diciendo una mentira, ya, porque ustedes han sido esclavos, hemos sido esclavos porque Jesús hacía parte del mismo pueblo, pero decide obviar eso y va a entrar al grano, a lo que le está hablando acerca del pecado. Dice, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado es esclavo es del pecado. Y aquí es muy importante, siempre que Jesús dice de cierto os digo, es un énfasis que él quiere hacer acerca de una verdad, algo que va a mostrar ahí, ¿ya? Algo que es cierto, certísimo, ya, de que no hay ninguna duda de eso. Ya, siempre que de cierto, esa repetición ahí indica algo de lo cual no hay ninguna duda, que va a haber la certeza absoluta de que eso es verdad, que no hay ningún lugar a duda de eso que Jesús está declarando ahí. Miren, dice que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Entonces, mucha gente, como decía ahorita, cree que el vivir bajo el hedonismo, podríamos decirlo, el placer, es libertad, pero realmente es una esclavitud de la cual no puede salir. El pecado cuando estamos en Cristo es algo, un ciclo, ¿ya? Un círculo vicioso del cual no podemos salir. Ya no podemos dejar de pecar. Creemos que porque pasamos de un pecado a otro somos libres, pero la verdad es que no podemos dejar de pecar. Somos esclavos de ese pecado. Y eso es lo que Jesús dice ahí. El que vive para el pecado no es libre, sino que es un esclavo de ese pecado, ¿ya? Y lo importante es que el ser humano se compara con estándares humanos para pretender sentirse mejor. Entonces nos comparamos con alguien que también es esclavo del pecado, pero tiene un pecado más visible, ¿ya? Un pecado socialmente más reprochable que el mío. Y por eso creo que yo soy mejor, que yo soy más santo, que yo merezco el cielo porque soy mejor que ese hombre que asesinó a 20 personas, porque soy mejor que aquel que golpea a sus hijos, a su esposa, aquel que es violento, aquel que es maltratador. Yo creo que soy mejor porque yo no soy un borracho como mi vecino que derrocha todo el dinero en licor. O creo que añadan lo que ustedes crean. Pero el ser humano busca compararse con estándares humanos para sentirse mejor y intentar justificar. Pero Jesús dice, todo aquel, no importa el pecado que sea, la calidad del pecado, si es socialmente aceptado o no, es esclavo del pecado. No importa cuál sea el pecado en el cual usted se está hundiendo, o pecados, sigue siendo esclavo del pecado. Y eso es lo que Jesús está diciendo a ellos. Ustedes son esclavos de eso. Ustedes creen que son libres, creen que porque son los líderes o la referencia para el pueblo, pero no, son esclavos. Eso es algo muy importante. Debemos reconocer que el ser humano sin Cristo es un esclavo del pecado. Y miren lo que Jesús dice en el 35. Dice, el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Entonces aquí Jesús va a decir, ustedes pueden creer que son muy santos,
pueden creer que se han ganado el cielo con sus propias manos, pero son esclavos del pecado, no han adquirido ninguna salvación, no tienen ninguna salvación por su pecado, por las obras que ustedes hacen, siguen siendo esclavos. Y al final, delante de Dios, son esos esclavos, no son hijos de Dios. Y el esclavo que vivía en una casa no tenía derecho a una herencia. El esclavo finalmente está en la casa y algún día se iba a ir de esa casa. Incluso en el año jubileo el esclavo podía salirse de la casa y podía irse, pero ese esclavo nunca iba a tener herencia. Podía vivir en la misma casa con el hijo, pero no tenía los mismos privilegios. ¿Ya? El esclavo solo sirve a su señor, pero no es llamado hijo. ¿Ya? Solo está para vivir para satisfacer a ese señor. Ese señor es el pecado, pues no había ninguna salvación para esa persona. Lo que Jesús está diciendo, solamente cuando ustedes son hijos pueden recibir esa herencia que Dios ha indicado, que ha prometido para sus hijos. Solamente a través de ser hijo de Dios es que podemos tener esa eternidad junto a Él, es que podemos compartir de su presencia por siempre, no siendo esclavos. Entonces lo que dice, ustedes son esclavos del pecado, creen que son hijos, pero realmente son esclavos, no son esclavos de Dios, son esclavos del pecado. Y solamente siendo hijos van a recibir esa herencia prometida por Dios, van a estar en su presencia por la eternidad. Entonces lo que Jesús les dice, ustedes pueden quedarse en su religiosidad creyendo lo que, pero son esclavos y nunca van a obtener lo que creen que ya tienen. Mucha gente puede creer que ya tiene ganado el cielo con sus manos, como se dice popularmente, pero no es a través de lo que ustedes puedan hacer, es a través del Hijo, y ahorita lo va a decir, es solamente a través del Hijo, solamente a través de Jesús que podemos ser salvos y podemos tener esa calidad de hijos. Para ganarme el cielo no me lo puedo ganar, solamente puedo recibir ese regalo por medio de ser hijo. Entonces es lo que Jesús les quiere mostrar ahí. El esclavo no se queda para siempre, solamente el Hijo está para siempre. Solamente el Hijo va a estar con el Padre por la eternidad. Entonces miren lo que dice en el 36. Ahí lo deja más claro. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces dice, ustedes creen que son libres. Ustedes creen que son libres porque hacen lo que quieren, pero realmente son esclavos del pecado. ¿Ya? Y como son esclavos, no pueden ser hijos de Dios. Como son esclavos del pecado y de Satanás, ahorita va a decir que son hijos de Satanás, no pueden ser hijos de Dios. Son dos cosas que no mutuamente excluyentes. No pueden ser lo uno y lo otro al mismo tiempo. Entonces Jesús les dice, solamente, ustedes creen que son libres, pero solamente si reciben la libertad del Hijo, van a ser realmente libres. Solamente si el Hijo los libera. Entonces solamente Jesucristo trae libertad del pecado. Solamente Jesucristo nos dejamos de ser esclavos del pecado. Solamente a través de Jesucristo podemos tener una vida plena y libre para servirle a Dios. Y solo a través de Jesucristo, del unigénito Hijo de Dios, podemos ser adoptados como hijos. Y eso debe quedar muy claro. Nosotros no somos hijos de Dios por derecho. Somos hijos de Dios por adopción. Porque cuando la Biblia dice que el unigénito Hijo de Dios, está diciendo que es solamente uno, Cristo. Pero por medio de la obra de Cristo somos hechos hijos de Dios. Solamente por la obra de Cristo somos adoptados como hijos de Dios. No porque yo tengo un derecho, sino porque Dios me amó tanto que se hizo como yo, se hizo como nosotros para entregarse y poder darnos una esperanza eterna y darnos una salvación a través de Jesucristo. Solamente a través de Cristo yo puedo ser adoptado. Y miren lo que dice, por ejemplo, en Juan 1:12. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea que yo no soy hecho hijo de Dios solamente a través de la obra de Cristo Jesús. Es solamente cuando Cristo viene a mi vida, cuando yo reconozco el sacrificio que Él hizo. Solamente en ese momento soy hecho hijo de Dios por los méritos y la obra que Cristo hizo. Entonces es Cristo el que me da la libertad y es Cristo el que me da la calidad de hijo de Dios. Aunque yo no lo merezca, aunque yo haya sido esclavo del pecado, pero solo a través de su obra puedo adquirir esa libertad. Y muchas personas creen, tal vez usted lo cree, que por ser seres humanos son hechos hijos de Dios, pero no es real.
El solo hecho de ser humano me hace ser una criatura de Dios, es decir, soy una creación de Dios, pero soy un esclavo del pecado. No solamente puedo ser un ser humano, tengo que ser un hijo de Dios por la obra que Jesucristo hizo. Entonces yo puedo ser una criatura de Dios, pero eso no me convierte a mí en un hijo de Dios. Como leíamos, solamente a través del Cristo Jesús puedo ser hecho hijo de Dios. Y sigamos leyendo. Entonces, ahora Jesús les acaba de mostrar lo que debe ser un creyente. Jesús le acaba de ser un creyente. Un creyente es el que cumple o hace lo que Jesús le manda, ¿ya? Que cree, que permanece en las palabras de Jesús, que cree en lo que Jesús ha dicho. Un verdadero creyente es aquel que conoce la verdad y es libre por la palabra. Y un verdadero creyente es aquel que es liberado o es libre por la obra que Cristo Jesús y recibe la calidad de hijo. O recibe la potestad, como dice en Juan 1:12. Solamente que reciben la potestad de ser hechos hijos de Dios por la obra de Cristo Jesús. Eso es un verdadero creyente. Ahorita Jesús lo que va a hacer es que los va a confrontar a ellos y le va a mostrar quiénes realmente son. Entonces miremos en el 37, dice: sé que soy descendiente de Abraham, pero procuráis matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Entonces Jesús les va a decir: miren, ustedes deberían hacer esto, deberían conservar mi palabra, deberían permanecer en mi palabra, deberían ser libres, deberían ser hijos de Dios, todo eso, deberían conocer la verdad y ser libres por la verdad del Evangelio. Pero no, ustedes yo sé que son descendientes de Abraham, ya ellos están ufanando de eso, pero Jesús les está diciendo: yo lo sé, que ustedes son Abraham, pero procuran matarme, ¿ya? Y es porque mi palabra, lo que yo digo, ¿ya? No encuentra un hueco, un espacio, no hay cabida, es lo que quiere decir, no hay hueco en ustedes. Es decir, lo que ustedes viven, sus deseos, su estilo de vida, lo que ustedes son realmente, no compagina con lo que, como leí mis palabras. Y por eso la palabra dice en Galatas que los deseos de la carne van contra el espíritu para que no hagamos lo que queramos. No puede ser espiritual y carnal al mismo tiempo, porque el espíritu está en contra de la carne. Entonces Jesús le está diciendo: mis palabras no encuentran cabida en ustedes porque ustedes no reciben esto, porque no son espirituales, no son hijos de Dios. ¿Ya? Ustedes no son creyentes realmente, es lo que Jesús le está diciendo. Mis palabras, lo que yo estoy declarando, en ustedes no cabe, porque no es para ustedes, porque ustedes no lo reciben, porque realmente no son creyentes. Y aquí Jesús le está como derrumbando la falsedad, la apariencia, la carátula que tenía. Diciendo: ustedes no hacen lo que yo digo, no perseveran en mi palabra, no permanecen en ella, no son libres porque no son reales. Y Jesús los confronta. Y ellos ponen el ejemplo a Abraham, pero dice: pero procuras matarme. Y Abraham no hacía eso. Abraham era un hombre que caminaba conforme a lo que Dios le dijo. Dios los llamó, ¿ya? Desde Ur de los Caldeos llamó a Abraham, los llamó a ir a la tierra de Canaán, la tierra de Israel. Y Abraham decidió creerle a Dios. Y miren, por ejemplo, lo que dice en Romanos 4:3, dice: porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Es decir, Abraham fue justificado por la fe, porque le creyó a Dios. O sea, Abraham también fue justificado por la fe, no por las obras, porque era un hombre que creía a Dios y seguía a Dios y creía en sus palabras. Por eso es que Abraham sale de Ur de los Caldeos hasta Canaán, ¿ya? Siguiendo en contra de cualquier lógica, tal vez, dejando lo que había sido su vida normalmente para ir a la tierra de Canaán por fe, creyéndole a Dios. Pero estos hombres no están creyéndole a Dios ni teniendo literalmente a Dios enfrente. Y eso es lo que Jesús les está confrontando. Ustedes dicen que no Abraham, descendientes de Abraham, pero no hacen lo que Abraham les dice, lo que Abraham hacía. Ahorita les va a decir: y mi palabra no encuentra una cabida en ustedes, porque no son reales. Y miren el 38 lo que él dice: yo hablo de lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Entonces aquí Jesús va a ir remarcando quiénes son ellos. Dice:
Jesús, yo hago lo que he visto de mi Padre, ¿ya? Y aquí lo que estoy diciendo es que el Padre y Él son uno solo. Es decir, Él hace lo que el Padre hace, porque son uno solo. Es una Trinidad, un solo Dios, tres personas diferentes, un misterio. Pero aquí eso lo que está diciendo es, yo soy el Padre, somos uno, ¿ya? Y dice, yo hablo, perdón, lo que he visto del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis visto cerca de vuestro Padre. Entonces dice, Jesús es la manifestación de Dios, el Logos, como dice Juan en el capítulo primero, el Verbo. Es Dios en su esencia manifestándose al ser humano, 100% Dios manifestándose al ser humano. Entonces Jesús refleja la esencia de Dios, la esencia del Padre. Estos judíos reflejan la esencia de su Padre, que los llevaban a querer matar a Jesús, a querer atacarlo, a querer confrontarlo, ¿ya? Entonces esa esencia no venía de parte de Dios, venía de otro lado. Miren lo que dice Mateo 7:16, dice, hablando de los falsos maestros, pero también aplica para los falsos cristianos, falsos creyentes. Dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Entonces Jesús dijo eso. Y el fruto demostrará quién es real y quién no. Y de cierta manera es lo que le está diciendo Jesús a estos judíos. Yo reflejo a Dios, dice, está diciendo Jesús. Yo reflejo a Dios, Él es mi Padre. Ustedes reflejan algo diferente a lo que yo muestro. Eso quiere decir que su Padre no es igual al mío. Es decir, ustedes tienen un fruto diferente. Ustedes dicen que su Padre es igual al mío. Y ustedes son creyentes. Pero la verdad es que no, porque muestran un fruto diferente. Igual pasa con nosotros. No importa a quien yo diga que sigo, a quien crea seguir, o no importa que yo, mi descendencia, mi familia, mi esposa, mi papá, en quien crea, mis acciones, mis frutos, mi vida, va a mostrar realmente en quién creo y en quién no creo. Tal vez muchas personas dicen que creen en Dios, pero su fruto, su vida, va a mostrar que tal vez no es así. Tal vez muchas personas dicen que son creyentes en Jesús, pero su vida va a mostrar que esa fe realmente tal vez no es real. Recordemos que siempre los frutos y las acciones lo que hacen no es salvarnos, sino mostrar cuál es mi fe. La fe se muestra en lo que yo vivo, mi creencia, mi certeza en quién es Dios y lo que Dios ha hecho se refleja a través de mis obras. Lo que Jesús ha hecho es eso, por sus frutos los conoceréis. ¿Cuál es el fruto de ustedes? Yo reflejo a Dios. ¿A quién reflejan ustedes? Y la pregunta es para nosotros, ¿a quién estamos reflejando? ¿Mi fe es real o no? Yo no puedo engañar a Dios. Y mis frutos van a mostrar si realmente mi fe es real. La cuestión es ahí es, ¿qué hago yo si ahorita digo yo, si realmente soy falso? Diciendo, ahorita, viendo ese estudio, digo, soy falso, no soy un verdadero creyente. Mis frutos muestran que realmente no he creído. ¿Qué debo hacer? Pues arrepentirme y creer genuinamente en Jesús como mi Salvador. Arrepentirme, creer en las palabras de Jesús, entregar mi vida a Él y ser verdaderamente un creyente para dar el fruto que debe dar un creyente. Entonces, sigamos, versículo 39, dice, 39-40, dice, respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueses hijo de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Entonces aquí va a seguir la discusión. Ya Jesús les ha dicho, ustedes reflejan a su Padre, no les ha dicho quién es el Padre. Pero entonces ellos van a responderle. Jesús les dice, yo hago lo que me ha dado mi Padre, que es Dios, el Padre. No es mi Padre, sino el Padre. Dice, yo reflejo quién es Dios, porque yo soy Dios también. Y ahorita, pero entonces ellos le van a responder, porque Él deja abierta quién es el Padre de ellos. Entonces los judíos le responden, dice, respondieron y dijeron, nuestro Padre es Abraham. Ellos insisten en eso, que son descendientes de Abraham. Entonces ellos creen no en hacer lo que hizo Abraham, ni en creer como Abraham, y que es algo muy interesante. Ellos no buscan creer ni actuar como Abraham. Ellos creen que tienen un privilegio por ser descendientes de Abraham y que eso les da como automáticamente la santidad y la salvación.
pero ellos nunca han querido ni obrar ni creer como Abraham. Ellos nunca han hecho eso. Simplemente se han adjudicado el título de ser hijos de Abraham por ser su descendencia, pero de ninguna manera han actuado ni creído como Abraham. Entonces, los judíos confían en eso, como una santidad contagiosa, como aquel que cree que es salvo solamente o se hace cristiano automáticamente porque su esposa, su esposo es cristiano, o cree que se hace cristiano automáticamente por ir a una iglesia, o que cree que el hecho de que su papá sirva en una iglesia lo acobija con su salvación sin tener una verdadera relación con Cristo. Eso no es verdad, ¿ya? Y estos hombres se escudan en eso, dice, y Jesús les dice, si ustedes fueran hijos de Abraham, harían lo que hizo Abraham. ¿Y qué fue lo que hizo Abraham? Bueno, eh, Abraham creyó a Dios. Ellos decían ser seguidores de Jesús, pero nunca hacían lo que Abraham hacía realmente, que era creer en Dios. Y como vimos, Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y ellos en ningún momento están creyendo a Dios, ni aun porque Jesús mismo está delante de ellos. Y Jesús los confronta. Y miren que Jesús les dice, pero ahora procuráis matarme, hombre que os ha hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Abraham caminaba atento a la voz de Dios. A Dios lo llevaba de un lado para otro. Dios le indicaba qué tenía que hacer. Y aun cuando Abraham no fue perfecto, y podemos verlo claramente en el libro de Génesis, que Abraham cometió bastantes errores, siempre Abraham se mantuvo atento a la voz de Dios y buscando agradar a Dios y seguir a Dios y su palabra. Y estos hombres no hacían eso. Estos hombres simplemente creían que recibían el título por eso. Y debemos tener en cuenta eso nosotros también. Nosotros no recibimos la salvación y la santidad de una forma contagiosa. Dios no tiene nietos. Yo debo tener una relación personal con Dios. Por el hecho de que mi abuelo, mi papá, mi esposa, mi hijo tengan una relación con Dios, eso no significa que yo lo tenga. Eso no me hace creyente a mí. Cada uno de forma personal debe tener una relación con Dios. No basta con que yo sea cobijado, por decirlo de cierta manera, por las personas que están a mi alrededor. No basta los títulos o o la ascendencia más bien que yo tenga. No importa quién haya sido mi papá, mi mamá, mi hermano, no importa. Debe tener una relación personal con Dios. Y eso es cada uno tener una relación, cada uno de forma personal. Debe tomar una decisión acerca de Jesús. Y Dios se dirige a cada uno de nosotros y tiene una relación con nosotros de forma particular. Y eso debemos entenderlo. Estos hombres no lo entendían y pretendían solamente tener el título de ser seguidores de Abraham, pero Jesús les hablaba la verdad, pero aún así procuraban matarlo. Algo que Abraham nunca hizo, que es desobedecer o desconfiar de Dios. Abraham, a pesar de que desobedeció, sí lo hizo. Siempre permanecía confiando en Dios y siguiendo su palabra. Y aun cuando Dios le hizo promesas que parecían chistosas o imposibles, como la promesa del nacimiento de Isaac, Abraham decidió creer a Dios, ¿ya? Y tanto así que creyó tanto que quiso ofrecer a su hijo como sacrificio, porque Dios le dijo que lo hiciera. Y Abraham estaba seguro, como dice en el libro de Hebreos, de que si Dios lo dijo, aún Dios era capaz para levantar a su hijo de entre los muertos y cumplir la promesa de la descendencia que Dios le había hecho a través de su hijo, el hijo de la promesa. Entonces Abraham creyó a Dios al punto de poder ofrecer a su hijo a Dios porque Dios se lo dijo. Estos hombres no eran capaces de creer a Jesús, que le estaba hablando la verdad ahí directamente. Entonces también nos lleva a cuestionarnos nosotros cuál es nuestra capacidad de fe, si somos capaces de hacer las obras de Abraham, creer a Dios incondicionalmente. Miremos en el 41, dice, vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces les dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos, que es Dios. Y aquí la discusión va a incrementarse un poco, ya va a subir un poco de tono, porque estos hombres vienen hablando de Abraham, vienen hablando de que son hijos, descendientes de Abraham, son simiente de Abraham. Jesús les ha confrontado y les ha dicho, ustedes no han hecho lo que Abraham hizo. Ustedes se creen hijos de Abraham, pero no hacen lo que Abraham hizo. Ustedes hacen algo que otro padre los manda. Y aquí ya suben ellos el tono de cierta manera.
Jesús le dice, vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dice, ustedes no hacen lo que Abraham hace o hacía, ustedes hacen la obra de su padre. Entonces los judíos llegan y ya, de cierta manera, podemos imaginar que exaltados, ¿ya? Se dirigen a Jesús y le dicen, nosotros no somos nacidos de fornicación. ¿Ya? Aquí la palabra fornicación es la palabra porneia, indicando un deseo sexual en contra del orden de Dios, o también refiriéndose a relaciones sexuales por fuera del orden de Dios, o relaciones sexuales por fuera del matrimonio. Y lo que los judíos aquí directamente están diciendo es que Jesús es producto de fornicación. Y aquí nos lleva a una situación bastante curiosa, podríamos de cierta manera, o bastante irónica, por decir también de alguna manera. Estos hombres han estudiado tanto a Jesús, han indagado tanto en quién es este hombre, que sabían que María había quedado embarazada antes de desposarse con José. Para ellos, esto significa que Jesús era producto de una fornicación. Ellos imaginaron era que José había embarazado a María antes de relaciones antes de casarse, y el producto de esas relaciones sexuales era Jesús. Y finalmente José decide casarse con María, pero ella ya estaba en embarazo. Entonces, estos hombres tenían una capacidad de investigar todo eso, conocer todo eso acerca de la vida de Jesús. Pero no se dieron cuenta que si ponen a investigar cada aspecto de la vida de Jesús, demostraba o demuestra, sigue demostrando en estos días, que Él es el Mesías, que Él es el Salvador. De hecho, digamos, hombres similares, no podría decir si son los mismos hombres, hicieron lo mismo cuando Jesús nació. Recuerden que cuando los sabios de Oriente llegaron donde Herodes, llegaron a buscar al Mesías que estaban indicando, que ellos estaban buscando a través de la estrella. Ellos van donde Herodes y Herodes manda llamar a los escribas, a los fariseos, para que le indiquen dónde habría de nacer el Mesías. Ellos indagan en el Antiguo Testamento, en el Tanakh de ellos. Ellos encuentran que o reconocen o saben, porque se lo saben de memoria, que en Miqueas 5:2 dice que Jesús va a nacer en Belén. ¿Sí? Y ellos les citan ese pasaje de Herodes de que el Mesías va a nacer en Belén, y en lugar de hacer esa investigación, llevarlos a creer que ha nacido el Mesías, a ir a buscarlo, a adorarlo, los lleva a que haya terror, ¿ya? A que Herodes mande a matar a todos los niños. Entonces lo mismo pasa aquí. Ellos han investigado acerca de la vida de Jesús, y en lugar de esa investigación llevarla a ver, este hombre nació en Belén. Este hombre cumple todas las profecías que hay acerca del Salvador, del Mesías. Y llevarlos a darse cuenta que era el Mesías los lleva a confrontarlo, a buscar algo donde no lo hay, a buscar un pecado donde no lo hay. Entonces acusan a Jesús de ser producto de una fornicación. Dice, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Aquí cambian, ahorita dice, ya no somos hijos de Abraham, somos hijos de Dios. Es decir, ellos dicen, el ser hijo de Abraham nos convierte inmediatamente en hijos de Dios. Nosotros ya tenemos la salvación asegurada. Nosotros somos el pueblo escogido por Dios. Nosotros, para el pueblo judío, los gentiles eran como los leños que Dios usaba para avivar el fuego del infierno. ¿Ya? Para ellos, un gentil era una persona que estaba perdida por derecho, y los judíos eran salvos por derecho. Ellos no tenían salvación por medio de la redención de sus pecados, o ellos no creían que iban a ser salvos por la fe en Jesús, por la obra que le iba a hacer, sino que ellos creían que eran salvos por derecho, algo que la Biblia nunca les ha enseñado. Pero ellos, desde su orgullo espiritual, creían eso. Entonces ellos creen que son simplemente hijos de Dios. Y eso es por eso ellos atacan a Jesús. Dice, ellos simplemente tienen ese derecho. Y muchas personas creen eso. Creen que su religiosidad, o simplemente por el hecho de ser humano, tienen ganado el cielo. Pero eso no es así.
Muchas personas creen que por su religiosidad están por encima del resto, ¿ya? Pero realmente están muertos espiritualmente. Aquella persona que está sin Cristo está muerta espiritualmente. Por más religioso que sea, por más rituales que haga, por más pretensiones tenga, o por más apariencia que tenga de piedad, si está sin Cristo, está muerto espiritualmente y necesita un Salvador. Y vamos a la última parte, ya para terminar. El versículo 42. Dice en el versículo 42. Dice, Jesús entonces le dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Entonces Jesús ahorita los va a confrontar, ya les dijo, si ustedes fueran hijos de Abraham, harían lo que Abraham hace. Ahorita si ustedes son hijos de Dios, tendrían que hacer algo, me amarían, porque yo provengo de Dios, yo soy Dios. Lo que Jesús le dice, he salido, se refiere a que Él procede, que es de la misma naturaleza de Dios, que Él es Dios mismo que está ahí con ellos. Dice, he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Entonces Jesús dice, yo soy Dios mismo en ustedes. Yo soy el cumplimiento de las profecías. Yo soy el cumplimiento de Dios Padre, de la promesa de un Salvador. Y si ustedes fueran de Dios, si fueran hijos de Dios, me amarían. Y aquí hay algo que debemos tener en cuenta. Alguien que ha creído en Jesús va a amar a Dios, va a amar a Jesucristo. Una persona que ha creído en Jesús, que realmente es una persona salva, que es un hijo de Dios, va a caminar a Jesús, va a caminar, detrás de Jesús, va a seguir a Jesús, va a amar a Jesús, porque Él es el centro, Él es el centro de todo el mensaje, todo el evangelio. Jesús dijo, ustedes confían en la ley, en los profetas, en los escritos de Moisés, y ellos son los que dan testimonio de mí. O sea, toda la Biblia de Génesis hasta Apocalipsis habla de Jesús. Entonces toda persona que se proclame hijo de Dios va a amar a Jesús y va a seguir a Jesús porque Él es Dios mismo, porque Él es la obra que Dios hizo para rescatarnos y no hay otro camino. Entonces ellos decían ser hijos de Dios, pero odiaban a Jesús, querían matarlo. Y por eso Jesús dice, ustedes no son hijos de Dios. Miren lo que dice en 43, dice, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Entonces aquí dice Jesús, mire, ustedes son hijos de Dios. Ustedes dicen que son hijos de Dios, pero ¿por qué no entienden mi lenguaje, lo que yo les estoy diciendo? La manera de hablar que yo les estoy diciendo, los misterios que yo les estoy diciendo, las enseñanzas. Yo les estoy dando porque ustedes no la entienden. ¿Por qué? Porque no pueden escuchar, no pueden entender ya mi palabra. Y aquí hay algo que debemos tener en cuenta. Quien no es discípulo de Jesús, quien no cree en Jesús, no puede entender sus palabras. No entender el sentido del castellano, del entendimiento, el significado de las palabras, sino el sentido espiritual de lo que hay en ella. Quien ama a Jesús, ama también su palabra, porque a través de su palabra es que Jesús se nos revela a nosotros. A través de su palabra es que Jesús nos enseña. A través de su palabra es que podemos entenderlo claramente. Pero quien no cree en Jesús no puede entender las palabras, no puede entender el significado espiritual que está detrás de las palabras de Jesús, no puede entender la relevancia que hay detrás de sus palabras. Y miren lo que dice Jesús en Juan 14. Juan 14, versículo 5 dice Jesús, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y también dice en Juan 14, 21, ¿cómo lo acá? En Juan 14, 21 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Entonces, aquel que ama a Jesús sigue sus mandamientos, entiende su lenguaje, pero también lo sigue y camina conforme a lo que Jesús hizo, o lo que Jesús dijo, a lo que Jesús enseñó. Pero aquí Jesús dice, ¿por qué no entienden lo que yo les digo? Porque no pueden escucharlo, no tienen la capacidad. Y toda aquella persona que ha aceptado a Jesús como su Salvador
el Espíritu Santo viene a morar dentro de él. Jesús dice que esa es la promesa del Espíritu, dice que nos guiará a toda verdad. Dice que Él exaltará, que Él tomará de lo mío, dice Jesús, y os lo dará. Él dice que el Espíritu Santo es el que nos va a guiar, el que convence al mundo, pero es el que mora dentro del cristiano. Esa es la promesa del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos da el entendimiento para comprender la palabra en el sentido espiritual. Entonces, solamente aquella persona que ha recibido el Espíritu Santo, que ha aceptado el sacrificio de Jesús, puede entender la palabra en su sentido espiritual, puede encontrar el sentido de nuestra existencia y el propósito de Dios para nuestra vida a través de la palabra, pero es solamente a través del sacrificio de Jesús, de aceptando a Jesús y a través del Espíritu Santo morando en nosotros. Hay muchos eruditos en textos y todo de la Biblia, pero para entender la Biblia realmente espiritualmente es necesario el Espíritu Santo. Y eso es lo que le está diciendo Jesús a estos hombres. Ustedes no entienden porque no pueden, porque no son creyentes, que no me han creído. Y mire, Jesús va a terminar diciéndole que ellos son hijos del Satanás, del diablo. En el 44 dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la palabra, porque no hay verdad en él. Cuando habla de mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces aquí Jesús les va a decir ya la tabla completa, le va a decir, ustedes son hijos del diablo, ¿ya? No significa que ellos hayan sido engendrados por el diablo literalmente, sino porque ellos vivían para él. Recuérdense que la Biblia habla de Satanás como el príncipe de la potestad del aire, el rey de este mundo, es decir, el mundo se rige, el mundo vive o es influenciado por Satanás. Y toda aquella persona que no vive para Cristo, que no acepta a Jesús, va a vivir bajo esa influencia de Satanás. Entonces Jesús dice, ustedes son hijos del diablo y hacen los deseos de él. ¿Ya? Eso del deseo significa que la palabra puede usar codiciar también, o apasionadamente, es decir, desean hacer lo que él quiere. Y dice que el Satanás ha sido homicida, esa palabra significa asesino de hombres, ¿ya? Pero se refiere a alguien que es destructor, es decir, Satanás no quiere juguetear con el ser humano, quiere destruirlo. Y para eso obra él, o también usa las personas que están bajo la influencia de este mundo, y que en este mundo caído. Y también usa personas que no han tomado una decisión por Cristo. Y miren, él es un destructor, dice desde el principio no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Dice cuando habla mentira, y esa palabra mentira es la palabra pseudo, que no solamente indica una mentira, sino querer mostrar algo falsificado, una apariencia de algo que no es real. Dice de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Es decir, Satanás es un experto en aparentar, en engañar, en hacer productos chiviados, en hacer cristianos chiviados o falsificados. Si usted es un falso cristiano, usted es un hijo de Satanás, un hijo del diablo. Está siendo manipulado por Satanás para destruir, para robar, matar y destruir. Y aquella persona que no ha creído en Jesús está bajo la influencia de Satanás. No es libre. Vive de esclavitud para hacer lo que Satanás quiere y como lo influencia en su vida. Vive para ser esclavo del pecado. Entonces es lo que Jesús está diciendo ahí. Satanás es un falsificador, es un destructor. Y quien no ha creído en Jesús está bajo la influencia de él. Miren, dice, y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Mira, Jesús le está diciendo, y ustedes son hijos de Satanás y siguen a Satanás cuando saben que es un mentiroso, un engañador, un destructor, que quiere acabar con los seres humanos. Y aquí algo, un paréntesis antes de seguir. Recuerden eso, Satanás no quiere juguetear con nosotros, quiere destruirnos, destruir nuestra familia, nuestra vida. Si nosotros le damos cabida al pecado en nuestra vida, si dejamos vivir el pecado en nosotros, si consentimos el pecado, le estamos dando la posibilidad para que haga esa destrucción. Y eso es lo que Jesús dice, es un homicida, un destructor.
Y Jesús dice, a mí no, que digo la verdad, no me creen. Dice, ustedes me redarguyen de pecado, ¿soy acaso un mentiroso, un homicida como Satanás? ¿Alguien me puede culpar de pecado? Dice Jesús, pero digo la verdad, entonces ¿por qué no me creen? Y ese es el ser humano. Jesús habla la verdad, Jesús dice la verdad, Jesús es sin pecado. Sin embargo, el hombre prefiere creer la mentira porque se siente más cómodo por la mentira, porque cree que la mentira le satisface sus deseos y prefiere vivir bajo la mentira que Satanás vende y ofrece que vivir bajo la verdad que Cristo nos da. Así es el ser humano, prefiere vivir engañado por Satanás del placer de su propio deseo, de satisfacer su propia carne y su propio pecado, en lugar de aceptar la verdad que da Jesús. Y eso es lo que Jesús les dice. Ustedes prefieren creer la mentira y seguir viviendo en la mentira en lugar de venir a la verdad. Y nos preguntamos nosotros, ¿vivo yo en la mentira? Prefiero aceptar la mentira de Satanás en lugar de venir a la luz de Cristo y aceptar su verdad. Miren el final. Dice, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por eso no las oís, porque no soy de Dios. Entonces aquí Jesús está repitiendo lo que ya ha hablado. Está haciendo una conclusión como de esa pequeña parte. Dice, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Cuando habla aquí las palabras se refiere a los dichos, ¿ya? De Dios, a sus enseñanzas, sus expresiones, sus palabras. Y dice que el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Es decir, el que ha creído en Dios, el que ha creído en Jesús, va a creer en Jesús y va a caminar de su mano, ¿ya? Y va a escuchar la palabra de Dios y claramente lo va a escuchar. Solamente quien ha creído en Jesús puede escuchar a Dios genuinamente. Muchas personas sin Cristo a veces preguntan cómo es eso que los cristianos dicen de que escuchan la voz de Dios, pero solamente aquel que ha reconocido quién es, que ha creído en Jesús, puede entender qué es eso de escuchar la voz de Dios en nuestra vida. Y si usted es cristiano, probablemente entenderá igual que yo lo que significa y lo que se siente cuando escuchamos la voz de Dios en nuestra vida. No necesariamente significa algo útil que Dios puede hacer, pero sí es posible entender y ver cuando Dios nos está hablando. Y sobre todo a través de su palabra, que nos cambia, es verídica y es completa. Y solamente aquellos que han creído en Jesús, que son de Dios, van a escuchar claramente y genuinamente la voz de Dios y la voluntad de Dios. Solo quien ha creído será guiado por el Espíritu Santo, que es Dios morando en nosotros. Y eso es lo que Jesús le dice ahí, el que es de Dios va a escuchar a Dios, va a escucharme a mí. Dice, por eso ustedes no la oyen, porque no son de Dios. Entonces Jesús culmina ahí dejando claramente quién son ustedes. Ustedes no son de Dios. Ustedes dicen que son hijos de Abraham, que son hijos de Dios, pero nada de eso son. Ni son hijos de Abraham, ni son hijos de Dios. Ustedes son hijos de Satanás. Ustedes no son de Dios. Y eso puede sonar muy duro. Y es muy duro. Porque estas personas eran la cúspide, como les decía, de la sociedad judía, de una autoridad religiosa. Pero Jesús está haciendo esto por amor a ellos. Jesús no está buscando simplemente destruir a esas personas. Lo que Jesús está haciendo es confrontarlas para confrontar esos corazones y de esa manera esas personas pudieran arrepentirse. Por eso muchas personas, pues algunas personas más bien, dentro de estos grupos del Sanedrín y de los fariseos y los saduceos, algunas creyeron en Jesús porque fueron confrontadas con las palabras de Jesús. Y eso es Jesús mostrando el amor hacia estos hombres. Es Jesús mostrando cómo quería confrontarlos para que vieran la realidad de lo que ellos eran. Y Jesús le está diciendo, ustedes no son de Dios. Y aunque es algo muy duro, es algo necesario para cada persona. Cada persona que esté sin Cristo es necesario que entienda que no es de Dios. Que por más de su religiosidad o lo que le hayan enseñado, si no ha aceptado a Cristo como su Salvador, si no ha aceptado ese sacrificio, si no ha creído en Él, no es de Dios. No importa cuántos sacrificios, tantos velas haya prendido, no importa cuántos sacramentos haya hecho, no importa cuántas veces haya hecho lo que sea. Si usted no ha aceptado a Jesús, no es de Dios. Pero es necesario saber eso. Es algo difícil para algunas personas, pero es necesario saberlo.
Solamente a través de Cristo yo puedo ser de Dios, yo puedo ser hijo de Dios. Y esa es la primera confrontación. La próxima semana veremos la otra parte de este estudio, donde muestra Jesús, ustedes no son hijos de Dios, pero yo sí soy el Hijo de Dios. Y yo soy el camino, yo soy el verdadero Salvador. Saber que el hombre sin Cristo no tiene salvación es algo duro, pero la salvación se va a mostrar en la otra parte, cuando Jesús va a decir, yo soy el Mesías, yo soy el Salvador. Estos hombres, algunos no van a creer en él, lo van a rechazar, van a querer prácticamente apedrearlo y matarlo a él. Pero la realidad es que Jesús está mostrando la esperanza que hay en él, a pesar de que el ser humano esté perdido, ¿ya? Que haya sido pecado, que el ser humano es pecador y esté alejado de Dios. Hay una esperanza a través de él, y lo que Jesús quiere mostrar a través de este último pasaje del capítulo 8, cómo el hombre está perdido, pero tiene una esperanza en Cristo Jesús. Si usted no ha tomado una decisión, si usted es un falso cristiano, si es simplemente un simpatizante, lo invito a que tome una decisión real por Jesús, a que sea confrontado cuál es su realidad espiritual, a que cada uno delante de Dios confrontemos nuestra realidad y miremos si realmente somos cristianos, si hemos aceptado a Jesús, y de esa manera sigamos viviendo para Él o entreguemos nuestra vida a Él completamente. Eso es lo que Jesús quiere para nosotros, la verdadera forma de ser hijos de Dios. Entonces, oremos y nos despedimos. Señor, te damos gracias, Padre, por este tiempo. Gracias por tu palabra que es viva y eficaz, Señor. Gracias por tu palabra que es perfecta, y te pido, Señor, que sigas orando a través de tu palabra en nuestra vida, limpiándonos, Señor, y enseñándonos tu verdad. Gracias, Padre, por tu amor infinito, por permitirnos escudriñar en ella, Padre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.